las ciudades más importantes de Egipto y además es la sede de algunos de los monumentos más impresionantes del país. Acompáñenme a recorrer este maravilloso lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Asuán. La última parte del paseo vinimos al mercado de Asuán, donde hay un olor bastante fuerte porque aquí venden especias y de todo. Muy buenos días, mis chamos. El día de hoy tengo que despedirme de mi barco y lo hago desde la terraza con esta espectacular vista de las tumbas de los nobles, uno de los sitios que se pueden visitar acá en la ciudad de Asuán. El día de hoy en la mañana vamos a ir a visitar el templo de Philae, que se encuentra en una isla en el parse de acá de Asuán y esta isla se llama Agilika. Y este ha sido un lugar de culto importantísimo para la historia de Egipto, ya que dicen que allí fue uno de los lugares de enterramiento de Osiris, el esposo de Isis. Así que allí se encuentra un templo dedicado a esta diosa. Miren, hicimos una parada en la represa de Asuán, que es una de las obras de ingeniería más importantes de Egipto. Fue construido entre los años 1959 y 1970 por el presidente Nasser y entre algunos datos tiene nada más y nada menos que 111 metros de alto y se utilizó una cantidad de piedra aproximadamente equivalente a 70 veces la Gran Pirámide de Giza. Esta represa fue construida para controlar las inundaciones del Nilo que suceden cada verano y gracias a esto se ha logrado controlar bastante. Y además, dato curioso, los cocodrilos del Nilo ya no viven de aquel lado del río, sino que viven ahora del otro lado, en el lago de Nasser, y existen unos 5.000 ejemplares. Miren, mis chamos, ese es el templo de Calabacha, un templo egipcio que también tuvo que ser trasladado de su punto original a una isla en el lago Nasser con la construcción de la represa de Asuán. Le pasó lo mismo que el templo de Abu Simbel y se puede visitar llegando en un barquito. Para llegar al templo de Philae hay que tomar un pequeño bote que te lleva un par de minutos hasta allí, así que vamos a disfrutar en este momento del paisaje. El templo de Isis era tan importante ya que esta era una de las principales diosas del panteón egipcio, y es que ella era la esposa de Osiris, este dios que era el dios nada más y nada menos que de los muertos.
La historia de ellos es bastante compleja. Su hermano Set lo asesina y lo divide en 14 partes y lo distribuye por todo el Nilo. Así que Isis, como una mujer abnegada, decidió ir a buscar cada una de las partes de su esposo y lo hizo volando sobre el río Nilo. Es por eso que hay algunas representaciones de ella en las que aparece con alas y reunió casi las 14 partes. Solamente les faltó el pene, el cual tuvo que ella fabricarle de manera artificial para poder resucitarlo y volverlo a la vida. Y es por eso que Osiris es el dios de los muertos, porque pudo volver de ese lado. Pero también Isis forma parte importante de este panteón, ya que fue ella la que obró este milagro. Este templo fue construido entre los siglos 4 a.C. y el año 34 aproximadamente, y aquí además también se encuentra el último jeroglífico que fue grabado en un muro en Egipto. Esta sala en la que me encuentro es el lugar santísimo, donde curiosamente se encuentra representado el faraón Ptolomeo III, que era de la dinastía ptolomeica, como parte de los cultos naturales egipcios. Incluso se representa como hijo del dios Horus. Es decir, que esta sala fue utilizada también como una forma de legitimar a los faraones de la dinastía ptolomeica. Miren, mis chamos, acá en el templo de Isis van a encontrar muchas cruces como esta en varios sitios. Y es que este templo, luego que se acabara la religión egipcia, pasó a ser una iglesia. La sala de columnas está espectacular y tiene un montón de columnas enormes que representan tanto papiros como flores de loto. Miren, este edificio era la casa de nacimiento y por eso las columnas representan a la diosa Hathor. Detrás de mí se encuentra la estructura más famosa del templo de Philae, que es el kiosco de Trajano, que fue construido por el emperador Trajano entre los años 30 a.C. y 14 después de Cristo. Está construido con 14 enormes columnas que representan también lotos y papiros, y tenía como función servir de resguardo para las barcas ceremoniales durante las procesiones anuales. Sin embargo, nunca fue terminado. Luego de la construcción de la primera represa de Asuán, la mayor parte del templo quedó bajo agua, quedó anegado, y los turistas venían en barcas para ver este templo en el agua. Lo que normalmente veían era esta estructura, el kiosco de Trajano. Oigan, debo decir que me encantó el templo de Philae, está muy bonito. Lo único que no me gustó es que lamentablemente en el tour te deja muy poquito tiempo para recorrerlo, o sea, te hace el tour y luego te da 20 minutos para verlo, y la verdad es que tiene mucha cosa para ver, es como para quedarse mucho rato así por la boca abierta mirándolo. Bueno, quizás valga más la pena hacerlo por cuenta propia para que se comen todo el tiempo que quiera, pero vale mucho la pena venir a ver. Miren, pichamos esa pared que ven ahí,
es la represa que construyeron los ingleses acá en el río Nilo. Y ahora vamos a visitar el obelisco inacabado, que es un obelisco que no fue terminado y que se dice que fue mandado a construir por la reina Hatshepsut, la misma del templo que les mostré, en el Valle de los Reyes, bueno, exactamente en el Valle de los Nobles. Y esta es una de las visitas más conocidas acá en Asuán. Este obelisco tenía una altura aproximada de 30 metros, sin embargo, cuando lo estaban construyendo, al intentar separarlos, de que habían varias grietas y fue imposible terminarlo, así que quedó aquí como una muestra de la forma de construcción de los egipcios. So breathe, 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 darling, you can make my love your home, make my love. Este sitio en el que estamos paseando es una antigua cantera donde precisamente obtenían las rocas que utilizaban los egipcios no solamente para obeliscos, sino también para diversos tipos de esculturas. If you can be right, make my love your home. Oigan, pero miren el tamaño que tiene este obelisco. Es una cosa enorme, enorme, enorme. My rain will wash your hands, your fire came to heal, you are dense, the life will share. Miren, le contaba a mi hermana que por aquí es el camino al éxito, pero ella me dijo que era la salida. ¿Quién tiene la razón? She rings, sure I'm scared, but I'm all yours. So breathe, 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 darling, you can make my love your home. Mi hotel se encuentra en el lado oeste de acá de Asuán, así que vamos a tener que tomar otro ferry para llegar hasta allí. Y bueno, aprovechamos y disfrutamos del paisaje. Please, darling, if you can be right, be wrong. Make my love your home. So breathe, 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 darling, you can make my love. Ahora nos toca caminar nada más 5 minutitos hasta el hotel, pero es que hay como 45 grados, así que vamos a ver cuánto nos demora estos 5 minutitos y qué tan cansados llegamos. Please, darling, if you can be right, be wrong. Make my love your home. Lo bonito de este sitio es que es una casa tradicional nubia, así que los techos están todos llenos de corredores y de sitios para descansar y hay unas vistas espectaculares del Nilo. Miren, esta es mi habitación acá en Asuán. El hotel se llama Nubian Holiday Home. Está en el West Bank, o sea, del otro lado, así que hay que tomar un ferry para llegar. Pero la verdad el precio está muy bueno, la habitación está muy bien. Tenemos por acá baño privado, aunque la que reservé era con baño externo, así que me hicieron un upgrade. Y creo que está muy bien. The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. Oigan, mi chamo, vamos a comer aquí mismo en el hotel porque la verdad es que nos dio flojera salir y el precio estaba bastante accesible, así que vamos a ver qué tal está la comidita por acá. So breathe, 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 darling, you can make my love your home. Miren, mis chamos, el plan hoy es visitar las tumbas de los nobles, que son estas tumbas que se encuentran en la montaña justo al frente de Asuán. Sin embargo, está haciendo bastante sol. El problema es que cierran a las 4, así que la gente de mi hotel lo que me dijo fue que fuera, comprara el ticket antes de las 4 y que fuera 5 minutitos antes de las 4 y que me quedara por allá porque igual cierran, o sea, las tumbas permanecen abiertas, pero igual hay que comprar el ticket antes, ¿okay? Así que voy a hacer eso, voy a ir a comprar mi ticket y luego cerca de las 4 me voy a visitar estas tumbas. Your hands, your fire came. Uno de los lugares más interesantes para visitar acá
en Asuán es la isla de Elefantina, una enorme isla que se encuentra en el río Nilo y que separa el banco este del oeste. Y lo curioso de esta isla es que allí está una ciudad antiquísima que se llamaba Abu, que fue fundada más o menos 3000 años antes de Cristo, es decir, es antes de las pirámides y que estuvo existiendo más o menos hasta el siglo XIV. Esta isla es un bastión de la población nubia y es curioso porque esta población no fue reubicada después de la creación del lago Nasser, así que han permanecido en sus casas habituales y aún tienen sus costumbres milenarias, así que quizás es uno de los mejores lugares para poder ver la cultura nubia en Asuán. Para conocerla tienen dos opciones, una es tomar un bote y llegar allí y recorrerla y visitar también las ruinas de Abu, o pueden hacer como he hecho yo, que hice un barco alrededor y pude ver también desde el agua las ruinas y también la población nubia. Tienen que venir preparados porque hay que subir esas escaleras para llegar a la cima. Una de las tumbas que se puede visitar acá en la tumba de los nobles es la tumba de Serenput I, un alto funcionario que vivió en la 12ª dinastía, y la verdad es que está bastante más sencilla que la de las tumbas de los reyes, pero conserva bellos frescos, algunas estatuas de momias y también los restos de este funcionario. I still remember your number. Can say those digits by heart. With that first drink of the summer. Miren, mis chamos, aquí en la tumba de Serenput I encuentran los huesos, que son los restos de este alto funcionario. I dialed 235, are you alive? How I miss our late night drives in 4, 6 hours it. In my mind I flip a switch and 7-2, forgetting you is something I can't seem to do. Even though we were... Una de las tumbas más bonitas de acá de la tumba de los nobles es la tumba de Sabni y Meko, dos altos funcionarios del Alto Egipto que provienen de la 6ª dinastía durante el reinado de Pepi II. Está hermosísimo. La tumba está dividida en dos partes, una para Sabi y una para Meko, que eran padre e hijo, y una parte tiene 12 columnas mientras que la otra tiene 18, y la verdad está impresionante. Close my eyes, I'm waiting for the lightning strike to knock me back to 2005 before you took that cross. Miren, mis chamos, todas esas entradas son tumbas que ya han sido excavadas y que, bueno, no están ahorita abiertas al público. Before we said goodbye. Miren, estamos yendo hacia otra tumba y encontramos por acá las ruinas de una antigua iglesia que se había instalado también aquí en la zona de las tumbas de los nobles. Beating out in my chest and walking up to your front door. I can still see the address. Miren, por acá incluso pueden ver algunos restos de frescos de origen bizantino que había en la iglesia. I dialed 235, are you alive? How I miss our late night drives in 4, 6 hours it. In my mind I flip a switch and 7-2, forgetting you is something I can't seem to do. Even though we were just. Y les cuento que todos estos yacimientos que les he estado mostrando acá en Asuán son también patrimonio cultural de la humanidad, así que hay que cuidarlos y protegerlos y disfrutarlos. To take me back to 2005 before you took that cross-country flight. Before we said goodbye. La tumba de Jacufe fue una de las más pequeñas de todas, estas chiquititas, un par de columnas, y creo que es porque sobre todo se desarrolla bajo tierra. Hay un túnel ahí que se ve bien difícil de pasar, así que no me voy a atrever, pero también es muy bonito que para llegar aquí hay que pasar por otras ruinas y por las ruinas de la iglesia que les mostré. I close my
Todas estas tumbas han sido excavadas en la roca, al igual que las tumbas del Valle de los Reyes. Otra bonita tumba que pueden visitar es la del Siremput I. Se encuentra como un poco alejado del centro principal de las tumbas, pero es una de las más grandes y además se suponía que estaba antes decorada totalmente con frescos, pero bueno, ya la mayoría se han perdido. Lo que sí que la entrada es muy monumental y está llena de jeroglíficos y de enormes relieves. Y de camino pueden ir parando en varias aberturas en la necrópolis, que son precisamente tumbas donde van a poder admirar hermosísimos jeroglíficos. Miren mis chamos, esta de acá es la tumba 35I. ¡Wow! Está enorme y espectacular. Miren qué bonito como en las paredes te vas encontrando un montón de relieves y de jeroglíficos que se ven muchísimo más sencillos que los de las tumbas de los reyes, y eso denota que se trata de otra clase social. También pueden subir a aquella torre de vigilancia que está allá arriba, donde se supone que tienen uno de los atardeceres más bonitos de acá de esta zona, pero la verdad es que está haciendo demasiado calor para ir ahorita. Oigan, debo decirles que estuvo espectacular la visita a la tumba de los nobles. Creo que esta es una de esas cosas que te hacen como sentir un explorador cuando vienes a Egipto. Las otras ya están bastante explotadas, hay bastante turismo, así que no se siente tanto esta sensación. Pero aquí que sí, aquí estaba como metiéndome en todos los recovecos que encontraba para ver cositas nuevas y cosas que realmente poco se muestran, porque investigué bastante de Egipto antes de venir. Y bueno, no hablan tanto de estos sitios, así que vale mucho la pena. Oigan, mi chamo, me fui a tomar la siesta y me quedé dormido, así que no pude ver completo el atardecer. Igual se ve bonito aquí detrás de la duna. Y nada, voy a comprar algunos snacks para la noche y nos vamos a descansar porque mañana nos toca volar tempranito al Cairo. Así que espero que les haya gustado este destino. Nos vemos en un próximo video. Chao, mi chamo.